Buen día. El objetivo de este video es explicar cómo funciona un analizador léxico por medio de un pequeño ejemplo desarrollado en Java. Antes de pasar con el ejemplo en sí, nos gustaría hacer una pequeña introducción teórica. Para comprender un poco más de lo que es un análisis léxico, hay que empezar definiendo lo que es un compilador. En pocas palabras, un compilador lo que hace es tomar un código fuente y transformarlo a un código objeto. Este código objeto se va a comunicar de una manera más fácil con la máquina o con los microprocesadores. Lo va a convertir al lenguaje máquina, por decirlo así. Al momento de compilar hay varias etapas o fases, entre las cuales hay tres que son muy importantes. La primera fase es el análisis léxico. La segunda fase es el análisis sintáctico. Y la tercera fase es el análisis semántico. En este video nos vamos a centrar más que todo en el análisis léxico. ¿Qué es un análisis léxico? Pues el análisis léxico o un analizador léxico prácticamente lo que hace es tomar un código fuente y dividirlo en tokens. Cabe mencionar que el análisis léxico es el único en toda la fase que tiene contacto directo con el código fuente de un programa. Entonces, como mencionábamos, toma un código fuente y lo divide en tokens. ¿Qué es un token? Pues tokens es básicamente una secuencia de caracteres con un significado. Un token puede tener uno o varios lexemas. Para comprender un poco mejor, podemos hacer un ejemplo de, tenemos nosotros un grupo cualquiera. Este grupo puede tener uno o varios miembros. De forma análoga, es así como funciona un token. Un token puede tener uno o varios lexemas. Es una forma análoga de verlo. Podemos dar ejemplos de tokens. Por ejemplo, los tokens numéricos pueden tener uno o más números. O entrando un poco más a profundidad con los lenguajes de programación, los tokens de identificadores. En el caso de Java, un token de identificador puede ser el private, int o try, catch. Pueden tener uno o varios, dependiendo del contexto que estemos trabajando. Teniendo presente esto, ya podemos pasar al ejemplo en sí, que es lo que nos interesa. Bien, como mencionamos al inicio del video, el ejemplo fue desarrollado en Java, lo tenemos aquí. Nuestro proyecto se llama Analizador Léxico. Vamos a proceder a ejecutarlo. Al ejecutarlo se nos muestra una pequeña ventana, en la cual tenemos dos botones, uno que es el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que son justamente los ejercicios que nos propone el desafío práctico. Vamos a darle clic al ejercicio 1 y se nos muestra la siguiente ventana de diálogo, que como podemos observar es una imagen que contiene un fragmento de código. Este fragmento de código es el que vamos a proceder a realizarle un análisis léxico, es decir, vamos a dividir este código en tokens. Para observar un poco más los resultados vamos a desplegar aquí la parte de la consola. En el lado izquierdo, en esta parte, se nos van a mostrar todos los resultados y en el lado derecho tenemos la imagen para ir comparando a la vez. Entonces le damos en el botón mostrar tokens y aquí, como podemos observar, se nos despliega una gran cantidad de información. Entonces subimos y empezamos aquí desde el principio. Como mencionamos al principio del video, pueden haber varios tipos de tokens. Por ejemplo, aquí tenemos los tokens de palabras reservadas, que en Java, como mencionamos, pueden ser static, void, int, entre otros. También tenemos los tokens identificadores, que son burbuja, arreglo y j en este caso. También tenemos los tokens de corchete, los tokens de paréntesis, cuyos lexemas van a ser, por ejemplo, en el caso de paréntesis, el paréntesis de entrada y el paréntesis de cierre, por decirlo así. ¿Qué otros tokens podemos observar? Los de números, el punto y coma. Tenemos los identificadores relacionales, menor que, mayor que. Y tenemos el muy punto, cuyo único lexema va a ser el punto, obviamente. Aquí podemos hacer lo siguiente, podemos ir comparando toda esta información con la imagen que tenemos en el lado derecho. Por ejemplo,
ejemplo, static, void, burbuja, burbuja. Podemos ir comparándolo nosotros, pero el objetivo de este video tampoco es hacerlo muy tedioso, porque al hacerlo línea por línea tal vez nos podemos llevar mucho tiempo. Entonces lo que podemos hacer es ir poniendo aquí la información, ir desplazándonos y nosotros a nuestro tiempo ir dándole pausa al video e ir comparando aquí. Así lo hacemos sin mi voz y con más paciencia. Entonces tenemos aquí el primer fragmento de información que llega hasta for, que llegaría hasta este for. Hasta el segundo for, perdón. Llegaría hasta el segundo for. Tenemos este primer fragmento. Entonces vamos al segundo fragmento, for. Tratamos de no perderlo. Aquí estaría el segundo fragmento de información. Tenemos aquí. Para darle pausa al video y verlo con más paciencia. Y tenemos, desplazamos más, en el más, nos quedamos en el más. Tenemos el siguiente fragmento de información para ir comparando. Aquí en corchetes. Y finalmente, como podemos ver, al final termina con las 4 llaves. Que la primera llave es la que cierra el if, la segunda llave cierra el for, la tercera llave cierra el for más externo y la cuarta llave cierra el método en sí, que en la imagen no aparece, pero aquí va una cuarta llave. Entonces nosotros podemos ir verificando, por ejemplo, verifiquemos un poco los últimos, por ejemplo los cuatro. Aquí tenemos las 4 llaves, tenemos el punto y coma, tenemos el identificador TMP, tenemos el operador de asignación, igual que en este caso es el objetivo, está asignando valores. Tenemos aquí los corchetes, el J, otra vez corchetes, el arreglo y así sucesivamente. Podemos pasar, bueno, habiendo visto este ejemplo, podemos pasar ya al código en sí del ejercicio, que lo tenemos por aquí. Aquí está. Bajamos esta parte para que se vea mejor. Aquí lo tenemos. Para este ejemplo, nosotros creamos una clase en la cual guardamos los textos. Los textos que vamos a proceder a analizar. Aquí tenemos el primer texto que corresponde a la primera imagen y el segundo texto que es el segundo ejemplo que vamos a ver más adelante. Aquí los guardamos. Tenemos aquí, este es el de la clase, el código de la clase, y aquí tenemos el código del ejercicio 1. Como podemos observar, aquí está el patrón de la expresión regular, que esto lo vamos a explicar ya más a detalle y más adelante. Aquí comparamos el patrón con el primer código, que es este, comparamos esto con esto. Eso es lo que hacemos aquí en pocas palabras. Y con un while me va desplegando todos los tokens que identifica, por ejemplo, tokens, palabras reservadas, identificadores y los diferentes tipos de operadores, perdón. Y así sucesivamente. Aquí tengo preparado un archivo en bloc de notas donde podemos ver lo mismo que tenemos aquí en el patrón. Por ejemplo, en el primero tenemos para las palabras reservadas, que sería esta parte de aquí, de las palabras reservadas, for, if, static, void, int. Tenemos el siguiente token de identificador, que son cualquier palabra de A a la Z minúscula como A a la Z mayúscula. Tenemos el siguiente token de operadores relacionales, mayor que, menor que. Sabemos que hay más operadores, pero al menos en este ejemplo en concreto, estos son los únicos que aparecen. Tenemos los tokens de operaciones aritméticas, más y menos. Tenemos también los tokens de asignación, el único token de operador de asignación que es el signo igual. Tenemos los tokens de números, del 0 al 9. Tenemos los tokens de incremento y decremento. Tenemos los tokens de paréntesis, llaves, corchetes, punto y coma y finalmente del punto. Aquí hay algo que mencionar, por ejemplo en esta parte de los corchetes. En esta parte de los corchetes nosotros hemos realizado lo que se llama escapar. Porque, bueno, al menos aquí para que una expresión regular detecte los corchetes nosotros tenemos que realizar una pleca invertida seguidamente de
el símbolo que queremos nosotros analizar, que en este caso sería el corchete. Entonces, la expresión regular lo que hace esto es identificarme únicamente el corchete, el primer corchete. Pero nosotros en Java tenemos que realizar lo que se llama como escape, que al menos en Java tenemos que colocar doble pleca invertida. Entonces esto es igual a decir que tenemos una pleca invertida con un corchete. Esto es lo que nosotros estamos haciendo aquí. De esta forma hacemos que verifique el primer corchete de inicio y el último corchete de cierre. Y de forma igual podemos ver en el punto, ya que un solo punto, el muy punto en una expresión regular, indica, o sea, todos los símbolos existentes en el código ASCII. Entonces, haciendo un escape, le decimos que únicamente queremos analizar un punto, nada más. Y así es como nosotros tenemos estos diferentes tokens. Entonces, como nosotros mencionamos al inicio del video, el analizador léxico lo que ha hecho es tomar este fragmento de código y dividirlo en tokens, que son estos diferentes tokens, que nosotros podemos lograrlo ya sea por expresiones regulares o analizando carácter por carácter por medio de un ciclo for, un ciclo while, aunque eso es un poco más trabajoso, podríamos decirlo. Entonces, esta es una de las ventajas de utilizar expresiones regulares. Visto esto y visto la información que nos muestra el sistema, nos muestra el programa aquí, que son todo esto, podemos proceder a ver el ejemplo número 2. Entonces, para que se limpie esto, vamos a cerrar el programa y volverlo a abrir. Listo, limpio. Entonces, nosotros estábamos en el ejercicio 1. Cerramos, hacemos esto un poco más a la derecha por aquí y abrimos el ejercicio 2. Y se nos muestra la siguiente. De igual forma, nos muestra una imagen con el código que va a proceder a analizar. Entonces, nosotros le damos aquí mostrar tokens y se nos muestran aquí los diferentes tokens. Vamos al principio. Y aquí tenemos, por ejemplo, podemos identificar un token que es inicio de etiqueta, que son los inicios de todas las etiquetas, UL, LI, A. Y tenemos las palabras reservadas, href, por ejemplo. Podemos observar que otra palabra reservada es HTML. Y aquí tenemos href otra vez. Y tenemos las palabras aquí como page, other, one, about, me, more. Esas van a ser consideradas tokens de texto plano. Tokens de cadena de texto lo hemos colocado en este caso. Entonces aquí es other, page, page nuevamente. Los detecta. Entonces si nosotros observamos, va leyendo el código en orden. En href, que sería el token de palabras reservadas, igual en este caso es un operador y detecta el token de comilla simple, cuyo único lexema es una comilla simple. Seguidamente de page, el 1, el token de número, el punto, que significa este punto, el HTML que lo tenemos, nuevamente comilla simple, le hemos colocado comilla simple, pero aquí dice comilla doble, pero es una forma análoga de realizarlo, solo le tendríamos que cambiar el simbolito. Teníamos comilla simple, otra vez el operador de mayor que, y aquí las dos palabras que son de cadena. Tenemos el token fin de etiqueta, que aquí detecta donde ha terminado la etiqueta. Tenemos el otro token de fin de etiqueta de li, perdón, que es aquí, de ley. Y así sucesivamente podemos ir bajando e ir comparando. LI, perdón, LI, hasta aquí, que sería esta segunda línea de ley. Y así sucesivamente podemos ir viendo que el programa nos despliega los diferentes tipos de tokens que puede observar en este fragmento de código. Podemos ir viendo aquí y ir comparando con la información que el programa nos da. Finalizando con el fin de etiqueta, que las últimas dos serían donde cierra LI y donde cierra la etiqueta UL. Aquí nosotros podemos ir comparando con paciencia, observando que se cumpla, ¿verdad? Se cumple. Observando aquí a esta información, podemos pasar a ver el código del ejemplo. Entonces, hacemos esto para abajo, nos vamos a la pestaña de ejercicio 2 y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el patrón. De forma análoga le ponemos un patrón
comparamos el patrón con este texto, que es el código en sí que ya mostramos anteriormente. Entonces los va a comparar a ver qué similitudes ve entre ellos. Y con un while me vas separando los tokens. Tokens inicio de etiqueta, token fin de etiqueta, token palabras reservadas y así sucesivamente. Ahora expliquemos un poco esta parte. La tengo ya lista aquí, separada. Aquí, por ejemplo, el inicio de etiqueta, que es este primer grupito que vemos sobre aquí. Que aquí lo que me va a detectar es una cadena consecutiva que cumpla con estos caracteres. Esta es una etiqueta, etiqueta UL, o etiqueta A, o etiqueta LI. Estos van a ser considerados inicios de etiqueta. Tenemos también el siguiente, fin de etiqueta, que es esta secuencia de caracteres, solo que ahora tiene esta parte de pleca, que indica que es donde se está realizando un cierre de etiqueta. Cierre de etiqueta UL, cierre de etiqueta de A, cierre de etiqueta LI. También tenemos las palabras reservadas, UL, LI, A, href, HTML. La del texto plano, que son los que vimos de one, more, page y todas esas. Los tokens de operadores, que sería el mayor que, el menor que, una o más veces. Aquí tenemos el tokens de comillas simple. Nosotros le pusimos comillas simples, pero para hacerlo de comillas dobles, en Java tenemos que realizar lo siguiente. Listo. Aquí ya estamos verificando las comillas dobles, entonces tendríamos que venir nosotros aquí, copiar esto, pegarlo aquí donde lo tenemos y ya estaría verificando las comillas dobles, una manera análoga. Tenemos el siguiente tokens, que es el tokens de dígitos, del 0 al 9, y el tokens de puntos, que es muy parecido al ejemplo anterior, como nosotros ya lo habíamos explicado. Y bien, pues básicamente aquí están los dos ejercicios propuestos en el desafío práctico. Ejemplo 1. Desplegamos un poquito más aquí esto. Vamos hasta abajo. Ejercicio 1, mostrar tokens, nos vuelve a mostrar nuevamente. Ejercicio 2, mostrar tokens, nos vuelve a mostrar nuevamente. Y aquí ya nosotros podemos ir analizando la información, comparando con la imagen cuidadosamente, a ver si es cierto que cumple o no. Aunque desde luego los tokens cumplen con el código propuesto. Por supuesto, esto se va a detallar mucho más en el documento que vamos a presentar junto con este video. Así como también el código de este ejemplo lo voy a subir a Git, voy a compartir un repositorio en GitHub para que el que quiera pueda hacer las pruebas o mejorarlo todavía. Este fue un ejemplo básico. Otra forma, una cosa muy curiosa por decirlo así, otra forma de realizar este ejemplo es utilizando una librería que se llama JFlex, si no recuerdo mal. Entonces ya con JFlex ya la cosa ya cambia un poquito más, aunque el resultado es similar, pero ya la estructura del código ya cambia bastante, ya cambia mucho más. Es otra forma de hacerlo, pero aquí nosotros lo hemos hecho con Java puro, sin librerías, por decirlo así. Y bien, básicamente eso sería todo. Eh, Espero se haya entendido todo y que el video haya sido de agrado. Muchas gracias por su atención.